Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le doy la bienvenida a su curso de Hechos de los Apóstoles, donde estamos analizando cómo es que nace la iglesia primitiva, esta iglesia fundada por Jesucristo con ayuda de los 12 apóstoles. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues estamos aquí en nuestro mapa. Ya vimos la promesa en las clases anteriores, y estamos aquí en esta iglesia de Jerusalén. ¿Cómo se está formando? ¿Cómo están haciendo? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Cómo es que están haciendo esta iglesia a la que nosotros pertenecemos? Los diferentes conflictos a los que se están enfrentando todos nuestros personajes involucrados, ¿no? Entonces, aquí vamos. Estamos en la iglesia de Jerusalén. Y bueno, para ello, ¿verdad? Ya vimos cómo los apóstoles están decidiendo después de la muerte de Judas a un número 12, al número 12 faltante, y este es Matías. Muy bien. Una serie de discursos que ha dado Pedro también, y la base de esta iglesia pues es el bautismo, ¿no? Le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Conviértanse y háganse bautizar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, ¿no? Y empieza a nacer la iglesia en las casas. Y ahí en las casas se reunían pues para hacer oración. En un principio con algunas mujeres, incluyendo la Madre de Jesús, la Virgen Santísima. Les decía yo, ya vimos la lección de Matías, basada en la oración. Después viene Pentecostés, ya la venida del Espíritu Santo prometida por nuestro Señor Jesucristo. Una serie de discursos de Pedro que lo hacen tener conflictos con el Sanedrín, y por ello también pues es llevado a la prisión, ¿verdad? De ahí del templo. Y bueno, ¿cuáles son las características? Ya vimos de las primeras comunidades. Bueno, pues escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, participaban de la vida en común, los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común, vendían bienes y posesiones y las repartían según sus necesidades y alababan a Dios. Y los apóstoles también hacían prodigios y señales. Ya vimos también que un prodigio que hace Pedro, pues es desde esta persona que pedía ayuda, ¿verdad? A las afueras del templo, ¿no? Y bueno, Pedro le dice, pues no tengo ni oro ni plata, pero lo que te lo doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, ponte a andar. Así se le dice Pedro y se levanta. Por esta razón, pues tiene problemas, dijimos, ¿no? Con el Sanedrín, y pues es llevado a prisión. Bueno, pues ahí vamos. Hoy vamos a ver el capítulo número 6. El capítulo número 6. Voy a dar lectura al capítulo 6, versículos del 1 al siguiente. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, se levantó una queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas estaban desatendidas en la asistencia diaria. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es conveniente que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir las mesas. Escoged, hermanos, de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, a los que designaremos para esta tarea. Mientras nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra.
La propuesta agradó a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron entre los apóstoles y orando les impusieron las manos. La palabra de Dios se propagaba y aumentaba considerablemente el número de discípulos en Jerusalén, y gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Se levantaron a discutir con Esteban algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los sirineses y alejandrinos, con otros de Cilicia y Asia, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Sobornaron entonces a los hombres que dijeron: nosotros le hemos oído proferir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Amontonaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y llegaron de improviso para prenderle y llevarlo ante el Sanedrín. Presentaron testigos falsos que decían: este hombre que deja de proferir palabras contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. Y al fijarse en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron que su rostro era como el de un ángel. Muy bien, vamos a analizar este capítulo tan hermoso, que en primer lugar habla de una atención que tienen los discípulos hacia una petición. Ellos tienen una petición. La petición de los helenistas para que se atienda también a sus viudas. Entonces los apóstoles, pues sí, ponen atención a estas necesidades nuevas que están naciendo en esta sociedad naciente, perdón por la redundancia, ¿no? Están naciendo una sociedad y con esta sociedad nacen nuevas necesidades. Y los helenistas le piden a los apóstoles pues la atención a sus viudas. Los apóstoles acogen esta petición, pero no lo hacen ellos, ya empiezan ellos a delegar servicios, a delegar actividades y acciones y responsabilidades. Entonces ellos le dicen a la asamblea: nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. O sea, nosotros no tenemos tiempo, porque estamos evangelizando, estamos orando. Así es que hagan ustedes, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena fama. Eso es la petición de los discípulos a la comunidad. Y la comunidad responde favorablemente. Y eligen a 7 personajes. Y la palabra de Dios, dice las Sagradas Escrituras en el versículo 7, la palabra de Dios se propagaba y aumentaba considerablemente el número de discípulos en Jerusalén. Esto es que al igual que los apóstoles, los 12, fueron preparados por Jesús para su ministerio, ahora ellos están preparando a nuevos discípulos para que en un futuro también ellos sean capaces de evangelizar. Entonces, se abren situaciones en una comunidad naciente, totalmente, ¿no? Voy a compartir pantalla. Entonces, capítulo 6, podríamos resumirlo de esta manera. Crecía el número de discípulos, lo que les decía yo hace un momento. Hay que preparar gente, personas que se van a dedicar a evangelizar. ¿Sí? Es mucho el territorio, es mucho el trabajo, por lo tanto hay que preparar personas. La prioridad de los 2 era la oración y la evangelización. Delegan la búsqueda de hombres llenos de sabiduría y Espíritu Santo. Esa es la característica de las personas que se van a dedicar a esta petición de los helenistas. Tienen que ser
sabios y llenos del Espíritu Santo. Los escogen a 7, a Esteban, Felipe, Próculo, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Y después de hacer oración, les impusieron las manos. Les dan un envío, les dan una bendición. Y les transmiten, ¿sí?, la autoridad para realizar esa tarea, ¿no? Entonces, escogen a un personaje muy particular, a Esteban. Es un personaje, dice, lleno de gracia y poder, que hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Fíjense cómo van haciendo, no solo el Espíritu Santo está en los 12, sino también en aquellos que tienen una oración previa, una fe grande, y los va separando de un Espíritu Santo. Entonces vean cómo hace grandes prodigios, dice en las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero por hacer esto, Esteban, pues se gana enemigos, ¿no? Y es acusado con falsos testimonios, ¿sí? Falsos testimonios. ¿Qué dicen esos testimonios? Este hombre no deja de proferir palabras contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. De eso lo acusan. Capítulo 6, versículo 13. Eso es. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 7, que también es muy, muy importante que lo veamos. No lo vamos a ver todo, porque es un discurso muy, muy grande, pero nos vamos a ir directamente a lo más importante. Bueno, capítulo 7, versículo 1. Preguntó entonces el sumo sacerdote, ¿es esto así? Esteban respondió, hermanos y padres, escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitase Harán, y le dijo, sal de la tierra y de tu familia y empieza a hacer un recorrido del Antiguo Testamento, ¿sí? Para que ellos se ubiquen todo lo que han hecho, ¿no? Y todo lo que ha pasado. Bueno, me voy a pasar al versículo 51. Duros de cerviz, incursisos de corazón y oídos. Fíjense cómo les dice. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Ellos son los que lo están cuestionando. Y les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre se han resistido al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Asesinaron a los que anunciaban la venida del justo, del que ahora ustedes habéis sido traidores y asesinos, los que recibiste la ley por ministerios de ángeles y no la guardaste. Así cierra el discurso Esteban. Ustedes, dice, ustedes, incircuncisos de corazón y de oídos. Obviamente, pues esto los encoleriza, los molesta, ¿no? Y continúa en el versículo 54. Al oír esto, ardían de ira en sus corazones y rechinaban los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, mirad, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces clamaron a voz en grito, se taparon los oídos y se lanzaron a una contra él. Lo sacaron fuera de la ciudad y le lapidaron.
Los testigos dejaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a lapidar a Esteban, que oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Saulo aprobaba su muerte. Es un capítulo que podríamos decir triste, porque están matando a un inocente, ¿no? A un inocente. Nos acaba de decir el capítulo 6, ¿no? Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, pero hubo alguien que no le gustó esto y lo acusan fácilmente. Entonces, es una persona acusada injustamente, inocente, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Es el primer martirio que nos está presentando Hechos de los Apóstoles. Pero vamos a analizar esto. Lleno del Espíritu Santo, dice aquí en el versículo 55. Capítulo 7, versículo 55. Pero él, o sea, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo nos da gracias. Y el lleno del Espíritu Santo recibe un regalo de parte de Dios: ver su gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Esteban era un hombre de fe. Era un hombre capaz de seguir a Jesús hasta el martirio. Y ver en el martirio una gracia de Dios. Entonces Esteban estaba en gracia de Dios. La gracia de Dios que nos permite ver en el dolor el amor de Dios. Y nos podríamos recordar las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados aquellos perseguidos en mi nombre. Y Esteban es bienaventurado. Bienaventurado. Y por eso ve los cielos abiertos. Y lo comparte. Y les dicen: mirad, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y da testimonio de dónde está Jesús. A la derecha del Padre. Qué gran regalo le ha dado Dios a Esteban. Y Esteban a toda la humanidad. Porque está dando testimonio de dónde está nuestro Señor Jesucristo. Y que algo muy grande nos espera si seguimos el camino de Dios, si seguimos a Cristo. Algo muy grande nos espera. Y tanta gracia tenía Esteban que antes de morir dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Fíjense, Esteban es capaz de visualizar el perdón que Jesús dio en la cruz a los que le estaban matando. Por eso nos dicen las Sagradas Escrituras: lleno del Espíritu Santo. Esteban lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia de parte de Dios. Es capaz de visualizar esto tan hermoso que es dar testimonio con nuestra propia vida de nuestro Señor Jesucristo.
Voy a compartir pantalla. Entonces, el capítulo 7 es un discurso de Esteban sobre la infidelidad y rebeldía del pueblo de Israel, todo lo que ellos han hecho, cómo Dios se les ha presentado en la historia y cómo ellos, pues, como les dice, ¿no? Y duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Muy fuerte. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dirige su mirada a los cielos y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a su derecha. Y este texto lo podemos recapitular en el credo, ¿no? Creo en el Señor Jesucristo, el único de Dios, nacido del Padre antes de Jesucristo, y que está a la derecha del Padre, ¿no? Esto es, unos tintes ya del credo de los apóstoles, que Esteban da el testimonio de dónde está Jesús y en qué forma está Jesús nuestro Señor. Y algo que también tenemos que resaltar es el perdón a los que nos persiguen, el perdón a los que nos humillan, a los que nos levantan falsos testimonios. No les tomes en cuenta este perdón, es el perdón. Y por último, le damos pie ya a la entrada a Pablo. Los testigos dejaron los mantos de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Entonces, aquí vamos. Aquí vamos. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos al capítulo 8. Capítulo 8. A raíz de la muerte de Esteban, dice, capítulo 8, versículo 1, se desató aquel día una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos varones piadosos enterraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Por su parte, Saulo hacía estragos de la iglesia, iba de casa en casa y apresaba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra del Evangelio. Vamos a detenernos un poquito aquí para analizar el texto. Capítulo 8, versículo 1. A raíz de la muerte de Esteban, ¿sí? Y esto ya estaba creciendo y esto ya les estaba molestando demasiado, eran demasiados conflictos, hay que aniquilar esto. Se olvidan lo que dijo Gamaliel en capítulos anteriores y dan la orden de la persecución. Y dice aquí que los empiezan a perseguir contra la iglesia de Jerusalén. Todos corren, todos se van, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedan ahí en Jerusalén. Pareciera como que se quieren, no sé, como que ellos no entienden el peligro que están, en el que están. Pero recordemos que Jesús les pidió eso. Estén en Jerusalén, ahí espérense. Pues ellos están todavía obedeciendo la petición de nuestro Señor Jesucristo, de que ellos deben permanecer en Jerusalén. Y pareciera también como que esta persecución y esta salida de los nuevos discípulos y de los nuevos agregados a la iglesia fuera mala, pero no va a ser mala. Esta salida va a ser como unos sembradores que llevan la semilla en un costalito y la van a empezar a sembrar en donde ellos vayan. Pareciera que es malo que ellos se vayan, pero no, porque ellos ya llevan la semilla. Ellos ya llevan
la palabra de nuestro Señor Jesucristo en su corazón, ya son bautizados, ya pertenecen a la iglesia naciente. Por lo tanto, ellos donde vayan van a dar su testimonio de esta iglesia, de cómo están viviendo, de lo que están haciendo, cómo debes de vivir, cómo te debes de comportar, porque así nos lo están enseñando los 12. Entonces llevan una gran semilla. Eso es, esta persecución pareciera mala, pero no. Fue el detonante para que salieran a esparcir la semilla del evangelio. Y dice aquí las Sagradas Escrituras, por su parte, Saulo hacía estragos en la iglesia, iba de casa en casa. Sí, acuérdense que la iglesia primitiva nace primeramente en la casa donde se encontraban los 12 apóstoles, y después, como va creciendo la comunidad, todo la oración, el compartir el pan, etcétera, se hacían en cada casa de los bautizados. Entonces, Saulo sabe de esto, entonces entra a las casas donde se hacía este tipo de oración, donde están haciendo la iglesia primitiva. Por eso lo dice así Lucas, ¿no? El escritor iba de casa en casa, ¿sí? ¿Por qué de casa en casa? Porque es ahí donde están haciendo la iglesia. La iglesia primitiva no nació en las sinagogas, no nació en el templo, nació en las casas de la nueva comunidad. Y termina este versículo 4, los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra del evangelio. Es lo que yo les decía, son los nuevos sembradores de la palabra. Entonces sí se van, pero van anunciando la palabra del evangelio. O sea, lejos de que se terminara con esta persecución en Jerusalén, la iglesia, no, y un detonante que se da para que se esparza la semilla de la palabra de Dios. Es hermosísimo. Y bueno, ¿se acuerdan que habían elegido a 7 personajes, no? Y vamos a tomar en cuenta lo que dice aquí las Escrituras, que se quedaron los 12 en Jerusalén. Para que ahorita el personaje que va a aparecer, pues no lo perdamos de vista, ¿no? El personaje que va a aparecer es de la elección de los 12 para atención de las viudas. Escogen a Esteban y ahora entra Felipe. Versículo 5 del capítulo 8. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Sería? Sí salió huyendo, pero llega a Samaria Felipe para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Continúo, versículo 6. La muchedumbre atendía unánime a lo que decía Felipe, al oír y ver los signos milagrosos que realizaba, pues los espíritus impuros salían con grandes voces de muchos que estaban poseídos por ellos, y muchos paralíticos y cojos eran curados. Hubo gran alegría en aquella ciudad. Sí, no cabe duda que esa elección que dejan los discípulos a la comunidad llena del Espíritu Santo, escoge a los hombres que la comunidad considera que van a dar un buen testimonio. Y uno de esos fue, primero, Esteban, ya muerto, martirizado, el primer mártir, y ahora Felipe. Y bien como dice la Sagrada Escritura, al oír y ver los signos milagrosos que realizaba. O sea, Felipe, lleno también del Espíritu Santo. Es hermosísimo. Entonces ya ahora Felipe llega a Samaria. Gracias a esa gran persecución, a la persecución que inicia con la muerte de Esteban. Muy bien. Voy a continuar. Capítulo 8, versículo 9. Un hombre que se llamaba Simón
había ejercido la magia en la ciudad y había embaucado a la gente de Samaria, diciéndoles que era alguien grande. Uh-huh. Fíjense cómo siempre va a haber gente que usurpa lugares, que quiere vivir a costa de algo que no le pertenece, Y ahorita es este Simón, que es un mago, que se aprovecha de la inocencia de las personas, ¿no? Continúo, versículo 10. Todos, del menor al mayor, le prestaban atención y decían, esta es la potencia de Dios, llamada la Grande. Le escuchaban porque desde hacía tiempo los había seducido con sus magias. Pero cuando empezaron a creer a Felipe, que les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres comenzaron a bautizarse. Fíjense, nada más, Simón los tenía como embaucados, como apantallados, dijéramos aquí en México, ¿no? Pero Felipe es diferente. Felipe les anuncia el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y además les ofrece el bautismo. Simón no les ofrece el bautismo. Lo único que quiere Simón es tenerlos ahí viéndolo, ¿no? Pero Felipe no es esa su intención. Felipe es que ellos se conviertan y se hagan bautizar. Esa es la intención de Felipe, ¿no? Versículo 3. Entonces creyó también el propio Simón, y después de ser bautizado, seguía asiduamente a Felipe. Fíjense, ahora lo sigue. ¿Con qué propósito? Vamos a ver. Veía los signos milagrosos y los grandes prodigios que se realizaban y se llenaba de admiración. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, nada más llegando, rezaron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes cómo aquí sí Felipe le impusieron las manos los apóstoles para el envío del cuidado de las viudas helenistas, pero no tenía el poder él de poner las manos a otra persona. El poder lo tienen los apóstoles, los 12. Entonces tuvieron ellos que ir para imponer las manos y que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué razón tienen que recibir el Espíritu Santo? Pues porque van a necesitar la fuerza para continuar en esta iglesia naciente y perseguida. Van a necesitar la fuerza que viene de lo alto, dice Lucas. Y esa fuerza nos las da el Espíritu Santo. Sí, ya se convirtieron, ya se bautizaron, ya son seguidores de Jesús, pero ahora, bajo esta persecución y bajo este contexto histórico, ellos necesitan la fuerza del Espíritu Santo para perseverar en la fe en esta iglesia naciente, en la fe de Jesucristo. Es por eso que ellos van. Muy bien. Capítulo 8, versículo 18. Al ver Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se confería el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjense, les quiere proponer un trato, como si las cosas de Dios se trataran de un intercambio mercantil, ¿no? Entonces, él primero vio
que Felipe hacía grandes prodigios. Y si para poder estar junto a ti tengo que bautizarme, me bautizo. Pero no lo hizo con una fe en Jesús, sino lo hizo con otros fines, con sus propios fines, que fue aprender cómo lo estaba haciendo Felipe, para después hacerlo él. Pero ahora llegan los discípulos, con un poder más grande, la imposición de manos y la transmisión del Espíritu Santo. Entonces ya no se dirige a Felipe, ya no es su objetivo. Ahora su objetivo es un poder mayor. Pero Pedro le respondió de esta manera. Versículo 20. Que tu dinero vaya contigo a la perdición por pensar que con dinero se puede conseguir el don de Dios. Fíjense, ¿qué quiere decir? Que todo lo que viene de Dios es gratuito. Es gratuito. La gracia de Dios, la misericordia, el perdón, etc. Nosotros no somos merecedores de tantas cosas que Dios nos da, el amor, la bendición, etc. No. Es con nuestras obras, nuestra fe, nuestro caminar y el seguimiento a Jesús lo que nos hace merecedores ante los ojos de Dios, de los dones que Él, con su infinita misericordia, sea su voluntad darnos. No con dinero, no con dinero. Por eso la contestación de Pedro, que tu dinero vaya contigo a la perdición, dice. Por pensar que con dinero se puede conseguir el don de Dios. Porque entonces los pobres, ¿qué haríamos? Los que no tuviéramos el dinero suficiente para comprar los dones de Dios. Es increíble cómo Simón el mago tiene el dinero en su corazón, tiene el mercantilismo, ¿no? Y piensa que puede negociar con algo tan sagrado como es un don. Continúo, versículo 21. No tienes parte ni herencia alguna en esta empresa, dice, no puedes pertenecer a una empresa que es de Dios, no de los hombres. Y tú estás pensando no como un hermano, como alguien que está dispuesto a seguir a Jesús. No tienes parte ni herencia alguna en esta empresa, porque tu corazón no es recto ante Dios. Fíjense, ¿cómo te puedo yo dar esto si tu corazón no es recto ante Dios? ¿Cómo te puedo dar algo que es de Dios si tú no eres de Dios? Si tú no estás con Dios, no te lo puedo dar. Por tanto, arrepiéntete de esta iniquidad tuya y suplica al Señor para ver si se te perdona este pensamiento de tu corazón. Pídele perdón a Dios por lo que tú acabas de pensar. Pídele perdón a Dios, le dice Pedro, pues veo que estás lleno de maldad y atado por cadenas de iniquidad. Tú no estás pensando en ayudar al prójimo, estás pensando en venderlo. Iniquidad. Ya no va a haber igualdad. Tú estás tratando de que haya desigualdad. El que tenga dinero lo compra y el que no, no. ¿Qué te pasa? Pues veo que estás lleno de maldad y atado por cadenas de iniquidad. Fíjense, ni por haber seguido a Felipe, ni por haber visto lo que Felipe hacía y escuchado lo que Felipe estaba diciendo del Evangelio, Simón el mago no cambió. Su corazón nunca se volvió a Dios, nunca, a pesar de haber recibido el Evangelio, a pesar de haber recibido el bautismo, no cambió. Respondió Simón, rogad vosotros por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. En cuanto dieron testimonio y predicaron la palabra del Señor, emprendieron regreso a Jerusalén y evangelizaban muchos lugares de samaritanos.
esa persecución dio pie a la evangelización de Santiago por medio de Felipe y después de los apóstoles. Muy bien. Continúo con la lectura. Estoy en el capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Levántate y vete hacia el sur, a la ruta que baja de Jerusalén a Gaza y que está desierta. Se levantó y se puso en camino. En esto, un hombre de Etiopía, eunuco, dignatario de Candace, la reina de Etiopía, y superintendente de su tesoro, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Le dijo entonces el Espíritu a Felipe: acércate y ponte al lado de ese carro. Corrió Felipe a su lado y oyó que leía al profeta Isaías. Entonces le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él respondió: ¿cómo lo voy a entender si no me lo explica alguien? Rogó entonces a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como mudo cordero ante el esquilador, así no abrió la boca. En su humillación se le negó la justicia. ¿Quién hablará de su posteridad, ya que su vida es arrebatada de la tierra? El eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este mensaje, le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mandó detener el carro y bajaron los dos, Felipe y el eunuco Castelao, y le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, que siguió alegre su camino. Felipe se encontró en Azoto y anunciaba el Evangelio a todas las ciudades por donde pasaba, hasta que llegó a Cesarea. Muy bien. Fíjense cómo Felipe aprovecha esta persecución para anunciar el Evangelio. No nada más en un lugar, llevamos varios lugares. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. En el capítulo 8 vimos que se desata una gran persecución y que a excepción de los apóstoles, los demás se dispersan y se van a rincones de Judea y Samaria. Y por su parte, Pablo, ¿verdad? O Saulo, ahorita Saulo, devasta la iglesia. Y como es una iglesia de casa, que se está dando en casa, pues va a las casas y saca, dice en las escrituras, hombres, mujeres y niños. Y por la fuerza los encerraba a varones y mujeres. A varones y mujeres. Así, perdón. Varones y mujeres. Muy bien. Pues hasta aquí podremos ver cómo la persecución lleva de la iglesia de Jerusalén, aquí en el cursor, primeramente a Felipe, a Samaria, y después a los apóstoles a imponer las manos, y ellos se regresan a Jerusalén. Felipe, en Samaria, es visitado por el ángel del Señor y le dice: ve el camino que lleva de Jerusalén a Gaza, y ahí encuentra al eunuco, ¿no? De Gaza va a ir a Cesarea, pero antes para en Azoto, y llega a Cesarea evangelizar. Fíjense cómo ya vamos del norte al sur y llegamos a Cesarea. Este es el recorrido que hace Felipe. Son las primeras evangelizaciones de la iglesia primitiva. Entonces, en clase
en clase, nuestros compañeros llegaron a estas conclusiones de la iglesia primitiva de Jerusalén. Yo les pedí que me dieran una serie de lluvia de ideas. Y las ideas que les estoy presentando es de ellos. Bueno, primeramente se llegó a una gran conclusión, que es una iglesia acompañada por el Espíritu Santo. Y otra compañera, Ana, nos decía que también ella veía la misericordia de Dios en este acompañamiento, de cómo cometemos errores. Por ejemplo, el Simón el Mago, ¿verdad? Comete un error y Pedro le dice, pídele perdón a Dios por esto que estás diciendo, para que tu corazón cambie, ¿no? Y cómo Dios nos acompaña en su infinita misericordia. Es una iglesia en donde se compartía todo, que nace en las casas. Es una comunidad basada en la oración. Y es una comunidad que está naciendo de una forma exponencial. ¿Cuál es la base de la iglesia? Conviértanse y hágase bautizar en nombre de Jesús. Y a los bautizados se les imponía las manos. ¿Quiénes? Los 12. Por la petición hecha de los helenistas a los apóstoles para que atendieran a sus viudas, ellos dicen, nosotros nos dedicamos a la oración y a la palabra. Entonces nace un nuevo servicio. El servicio de atención a los hermanos. Se dedicaban a la fracción del pan. Es una iglesia basada en comunidad, quiere decir todo en común, y todo en común se refiere a la forma en la que nos comportamos, cómo, a quién adoramos, a quién seguimos y qué normas vamos a seguir en común, en comunidad. Se dedicaban a la lectura de la palabra en esta iglesia naciente en las casas, con el testimonio de los 12. Escuchaban lo que los 12 les platicaban, de lo que nuestro Señor les había dicho, de cómo, qué habían visto, cómo se los había enseñado, etcétera, ¿no? Ese es el testimonio de los 12. Y nace la primera anotación del credo de los apóstoles. Jesucristo, junto a la derecha del Padre, que es el testimonio que da Esteban en esta iglesia naciente. Muy bien. Después vimos a Felipe, ¿no? Les decía yo. Felipe les proclamó a Cristo, hombres y mujeres se hicieron bautizar en Samaria. Pedro y Juan van a Samaria. Felipe, enviado al sur por el ángel de Dios, y ahí bautiza a un eunuco. Las palabras del eunuco son maravillosas. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. Nada. Todos son bienvenidos a la iglesia de Cristo siempre y cuando tú creas. Todos. Felipe es arrebatado otra vez ahora a Azoto. O Azoto. Vamos. Hasta ahí vamos bien. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Fue un recorrido en esta ocasión, capítulos 6, 7 y 8. Les pido lo lean en sus casas con calma para que ustedes también saquen sus propias enseñanzas y oren con las Santísimas, con la Biblia. Oren, aprendamos a hacer oración con las Sagradas Escrituras. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios nos los bendiga y los guarde. Hasta pronto.